¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del doctor Martín Lázaro, que es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Vigo. Hola, muy buenas tardes. Además de oncólogo en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Exactamente, allí llevo ya, desde que estaba en el SEAD previamente, ya llevamos aquí 26 años, prácticamente. Bueno, muchísimas gracias por atender esta llamada. Le hemos invitado para hablar de ese segundo congreso de personas con cáncer y familiares que se va a desarrollar en el Auditorio Mar de Vigo este fin de semana, este viernes y sábado. Un congreso, una cita, una reunión entre pacientes, familiares y expertos, especialistas para abordar este asunto como es el cáncer. Exactamente, un punto de encuentro que estamos ya deseando que llegue la fecha, que hemos participado todos con mucha ilusión y que ya cuenta con más de 1.200 personas inscritas. Un congreso enfocado al paciente y a las personas que lo rodean, porque el paciente que tiene un cáncer, ese cáncer también, digamos, se transmite el problema al entorno que rodea a cada persona, ¿no? Y bueno, el congreso pues tratará diferentes temas pues, que son de incumbencia para tanto el paciente como el entorno. Es un congreso, digamos, transversal, no focalizado en un tipo de cáncer, no está así, digamos, orientado, sino en distintos aspectos que afectan a esta enfermedad, de manera transversal, como decía. Bueno, efectivamente, el congreso va a contar de entrada con una participación de una persona conocida que ha padecido un cáncer, que es Luz Casal, que va a ser entrevistada por María Díaz. Después va a haber una mesa que va a haber sobre investigación, pero una mesa enfocada que todo el mundo lo pueda entender de una forma sencilla. Va a participar un paciente que ha participado en un ensayo clínico, transmitiendo sus experiencias y cómo es lo que ha vivido. Y luego participarán pues, un hematólogo, un oncólogo pediátrico, también Isabel Orbe, que es la directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer, que va a contar un proyecto que es el proyecto Innova. Habrá también una mesa enfocada a la sociedad y al voluntariado, de la concienciación, digamos. Una mesa de divulgación que nos va a contar Elsa Punset, una charla. También habrá después una serie de talleres enfocados a diferentes aspectos y luego, para finalizar, habrá una mesa en la que participarán voluntarios y que tratará sobre la vida después de haber padecido un cáncer, ¿no? Bueno, un programa completo de este, decía yo, segundo congreso. Luego hubo uno primero que se celebró en A Coruña antes de la pandemia, el maldito COVID también que nos lo paró todo, absolutamente todo. Está organizado por la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia, y entiendo que después del primero llega este segundo un poco con esa experiencia mejorada o más pensada, ¿no? Con un programa mucho más trabajado, por decirlo así, ¿no? Se gana en experiencia. Exactamente. El primer congreso fue en el 2019, precisamente, estuvimos allí en Coruña, y la idea era hacerlo cada 2 años y efectivamente la pandemia nos obligó a retrasar un poquito este de Vigo. La idea es que se vaya celebrando en las diferentes provincias gallegas y que evidentemente todo lo que vayamos aprendiendo de la organización de cada uno pues lo vayamos incorporando en las siguientes ediciones. 1.200 inscritos que se reúnen en Vigo, entiendo que vienen de todas partes de España o son eminentemente gallegos, no lo sé. Sí, el congreso está enfocado fundamentalmente en Galicia, ¿no? Pueden venir de cualquier sitio, pero está enfocado en Galicia. Y bueno, pues la asociación va a facilitar que cualquier persona desde cualquier sitio pues pueda desplazar hasta Vigo y participar de las mesas y también de los talleres que va a haber. Va a haber talleres desde control de síntomas, talleres de mindfulness también, que puede ayudar, talleres de cuidados al final de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidados paliativos, porque hablamos de la enfermedad, pero de todo lo que rodea la enfermedad. También se hablaba incluso de la sexualidad, ¿no? En la presentación de este congreso, porque es un aspecto muy importante en la vida de las personas, esa y muchas otras cuestiones, que no solo es la enfermedad en sí mismo, el tipo de cáncer que una persona sufra, claro. A ver, un diagnóstico de cáncer afecta desde el momento en que hay una sospecha y las pruebas que hay que realizar, no solo para el diagnóstico, sino también para ver cómo está extendida la enfermedad, qué tratamientos hay que administrar, y todo lo que eso afecta a la vida diaria del paciente, porque eso se traduce en un trastorno muy importante en la vida de una persona y de las personas que le rodean, ¿no? Incluso una vez superado un cáncer, pues también tiene, de hecho va a haber una mesa sobre ello, también tiene connotaciones y puede haber problemas de adaptación, etcétera, incluso adaptación al trabajo a veces, ¿no? La alegría de superar un cáncer a veces choca, ¿no?, con la nueva realidad que uno tiene que
que vivir. Obviamente la peor de las noticias es no superarlo, pero el hecho de superarlo pues también enfrenta a una persona, a un paciente, a un nuevo escenario vital, ¿no? Sí, sí, a veces no tan fácil de llevar. Efectivamente, el tratar un paciente con cáncer y que ha superado un cáncer, las fases iniciales siempre hay un riesgo de que pueda haber una recaída, y todo ese proceso de revisiones, la incertidumbre, la ansiedad que eso puede transmitir también, como decíamos siempre, al entorno, y también, como no, las dificultades a veces que tiene una persona para incorporarse de nuevo al trabajo, ¿no? Todo eso son situaciones que se dan en el día a día y de las que es difícil muchas veces escapar al 100%, ¿no? Uno convive toda la vida con un cáncer, aunque se ha superado por esas famosas recidivas. Sí, o riesgo de, ¿no? El riesgo hay algunos que tienen más riesgo que otros, y hay algunos que, si no han recaído en pocos años, sería una cosa excepcional que recidivasen, ¿no? Y, de hecho, pues un porcentaje muy alto del global de tumores, más de un 50%, un 60% se curan, ¿no? Con cirugía, radioterapia, con tratamientos complementarios a veces, o con quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente por esa incidencia de esta enfermedad, hacen falta congresos como este, ¿no? Hace falta hablar mucho y explicar mucho a la sociedad qué supone, cuáles son las consecuencias, cuáles son, bueno, pues las cuestiones que están alrededor y que de alguna manera nos condicionan a todos, ¿no? Por eso pacientes y por eso también familiares, ¿no? Claro, yo creo que solamente el hecho de hablar de la enfermedad, ¿no?, que es un tema muchas veces tabú, es decir, no nos atrevemos a decir en determinados ámbitos que tenemos esto, o qué es lo que tengo, me escondo un poco a veces, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el transmitir que es una enfermedad, como puede ser otra enfermedad, con las connotaciones que pueda tener, pero una enfermedad que la mayoría de las veces vamos a poder curar, y que eso pues no debe impedir que podamos tener un diálogo normal con las personas que nos rodean, y no solo los más allegados, sino con el entorno, como puede ser en un pueblo, en un barrio, los vecinos, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que el primer mensaje es ser bueno, optimistas, ¿no? En relación a esta enfermedad, que decir, a uno cuando le diagnostican, pues obviamente es un mazazo, es un palo, no lo vamos a negar, pero hay que pensar que de esto se puede salir. No todo el mundo obviamente lo consigue, depende de muchísimos factores, del tipo de cáncer, de si hay metástasis, etcétera, pero entiendo que lo que hay que mandar, lo primero de todo, al paciente, a los familiares, es un mensaje moderado de optimismo, ¿no?, de que hay que luchar porque hay una salida al final del túnel. Y eso a nivel psicológico entiendo que hace mucho, ¿no?, también al paciente, ¿no?, el estar preparado para combatir a la enfermedad, nunca mejor dicho. Hay muchos pacientes que se curan, y cuando tenemos una situación de una enfermedad a lo mejor más avanzada, también tenemos de muchos tratamientos que son hoy en día efectivos, ¿no? La idea de tratamientos como, por ejemplo, la inmunoterapia, que tanto se habla de ella, ¿no?, y se menciona muchas veces cuando viene una persona a la consulta, muchas veces preguntan incluso por ella, o tratamientos, digamos, más dirigidos a alteraciones concretas moleculares que nos permiten actuar de forma más precisa, más selectiva, y a veces con menos efectos secundarios también de los tratamientos, pues hacen que en esas situaciones podamos ayudar mucho también a esa persona. Hace unos días veía en la tele el descubrimiento de unos investigadores catalanes, creo que era, que habían visto por primera vez las células responsables de la metástasis en el cáncer de colon. Bueno, eso es una gran novedad, es un gran avance. ¿Cuántos avances todavía nos quedan, ¿no?, en tantos cánceres, ¿no? Es decir, llevamos muchos años hablando del cáncer, en algunos, estoy pensando ahora mismo en el cáncer de mama, se ha avanzado mucho, en otros quizá no tanto, todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, ese trabajo que se ha publicado en una revista muy prestigiosa, que es el Nature, además se financió con dinero de la Asociación Española, y son todavía datos preliminares a que luego eso pueda tener una práctica en la vida diaria. Nos pasa muchas veces que en la información que se transmite en prensa o... Bueno, ya sabemos cómo somos los medios, ¿no?, que nos encanta. A veces, y más con estos asuntos, no, permítame, a todos nos gusta vender buenas noticias. Cuando estamos o el que lo lee o lo ve, pues dice, bueno, pues tenemos aquí... Tal. A veces hay que ser con esto siempre muy cauto, ¿no? Yo siempre recuerdo de un investigador muy famoso que ya falleció, americano, Judah Folkman, que es un hombre que descubrió inicialmente pues que si crecer los vasos alrededor del tumor, si los inhibimos, ese tumor puede dejar de crecer. Eso salió en los periódicos, en la prensa, tal, y tuvo que él hacer una llamada, y salió una portada diciendo: si usted es un ratón y tiene un cáncer, podemos ayudarle. Es decir, que todavía son cosas muy preliminares muchas veces y que no tenemos todavía traducción en la práctica clínica. De hecho, la mayoría de los fármacos que se investigan finalmente se caen, ¿no? Es un porcentaje pequeño de fármacos los que van a ir
luego implementándose en la práctica diaria. Bueno, decía yo que la lógica, ¿no?, de los medios de comunicación es el cortoplacismo también, y nos gusta de vez en cuando vender alguna buena noticia, que no todo sea malo, que parece que con la que está cayendo todo es malo, y entonces rápidamente corremos a decir, oye, que han descubierto esto, y efectivamente esa es una noticia buena, no, muy buena, pero todavía nos falta aplicación en el día a día. Ojalá que no se caiga, ¿no?, por el camino. Creo que hablaban de 10 años, 12 años, más o menos, o sea, largo me lo fiáis, pero en todo caso que se vea una luz al final del túnel para toda la gente que lo está sufriendo o que convive con una persona que lo está teniendo. Por eso hablaba yo de ese optimismo moderado que no hay que perder, y por eso este congreso, que entiendo que hay distintas mesas, hablabas de algunos aspectos que se van a tocar, entiendo con bueno, especialistas también, gallegos fundamentalmente, de otros hospitales, del Chubi, por supuesto, también, del Chou, entiendo, del Chus, etcétera, que van a poner en común pues, bueno, sus estudios o su experiencia, ¿no?, en definitiva. De hecho, va a haber una mesa sobre investigación, ahora que estábamos hablando de esto, ¿no? Cuando ofrecemos participar en un ensayo a un paciente, a una persona con cáncer, pues eso genera muchas veces incertidumbre también, ¿no? Porque a veces puede tocar un tipo de tratamiento u otro, ¿no? De antemano sabemos que el tratamiento, digamos, nuevo no es peor que el otro, pero yo siempre transmito que a lo mejor el tratamiento que le corresponde, que no es el tratamiento estándar en ese momento, es el tratamiento que pasado mañana utilizamos en el día a día, ¿no? Y eso puede beneficiarle a él, pero puede beneficiar también a otros pacientes que van después, ¿no? Hablamos de investigación y hemos visto la vacuna del COVID, que se ha sacado en un año, ¿no? Y a veces todos pensamos, sobre todo cuando toca de cerca, y todos hemos tenido, bueno, pues hace poco, pues una amiga, en mi caso, dice, ¿por qué no se mete más dinero, hombre? ¿Por qué no se ponen todos aquí a una, ¿no? Y si se consiguió una vacuna en un año para el COVID, yo no digo que en un año se saque una vacuna para el cáncer porque es imposible y es muy diferente, pero ¿se está haciendo todo lo que se debe? Yo creo que se hace bastante. Es cierto que muchas veces los trámites, digamos, burocráticos y otros aspectos cuesta o van muy despacio, ¿no? Luego las aprobaciones a veces también van despacio. Es decir, cuando un fármaco se aprueba, hay una serie de pasos, normalmente lo aprueba para poder utilizarse normalmente primero la FDA, que es la Asociación Americana de Fármacos, que la aprueba para utilizarlo allí. Muchas veces casi inmediatamente después o poco después lo aprueba también la Agencia Europea del Medicamento. Después de que eso está aprobado, viene a cada país lo va también aprobando, y después aquí también tenemos que la sanidad está transmitida a las autonomías, y eso pues todo a veces ocurre que se aprueba antes en unas que en otras. Bueno, eso también es un factor a tener en cuenta y que deberíamos también superar, ¿no? Estaba pensando ahora en un medicamento de una farmacéutica que nos toca muy de cerca, ahora mismo tiene la sede en Madrid, y que estaba detrás de eso, ¿no?, de la FDA, de la EMA, creo que la habían aprobado en Australia para el uso en Australia. A veces parece, perdón por la pregunta, si hay mucho lobby incluso detrás de las farmacéuticas en esto o no, no lo sé, si detrás de esto hay negocio también. Bueno, las farmacéuticas son negocio, ¿no? Y ellos ponen precios a los fármacos que muchas veces son precios muy caros, ¿no? Es decir, el mantener el precio de determinados fármacos a veces con un beneficio que es pequeño, eso es muy costoso para la sociedad, y a veces pues no hay dinero para financiar todo. Entonces yo creo que hay que ver bien qué es lo que aporta innovación, lo que aporta resultados en salud de verdad, y que sean esos en los que nos centremos en aprobarlos cuanto antes posible, ¿no? Y luego, evidentemente, los trámites burocráticos que se pueden a lo mejor intentar acortar, que es lo que hemos aprendido también de la pandemia, ¿no? No solo desde el punto de vista que tenemos el fármaco, sino previamente. Es decir, los pasos previos a hacer los ensayos clínicos, la regularización de algunas cosas, el que no sea, a veces desde que tenemos una oferta antes de participar en un ensayo clínico hasta que lo pueden usar pasan 6 meses, 8 meses, pues que todos esos trámites se vayan pudiendo acortar, que eso se traducirá en que también podamos incorporar antes fármacos que sean eficaces. Ha nombrado a la cantante Luz Casal, que formará parte de este programa, en este segundo Congreso de Personas con Cáncer y Familiares en el Mar de Vigo, viernes y sábado. Y uno piensa también en otros famosos, en otras famosas, Ana Rosa Quintana, presentadora, colega de televisión, o Julia Otero, también presentadora y bueno, pues, directora de un programa en Onda Cero.
que son grandes referentes, ¿no? Al menos a nivel social. A lo mejor tiene más o menos involucración con este asunto, porque yo escuché a Julia Otero que no quería ser portavoz de nada, pero al final son referentes. ¿Qué aporta esta gente, en este caso a este congreso? ¿Qué puede aportar Luz Casal? ¿Cuál es su valor? Yo creo que el que una persona conocida dé a conocer el problema que ha tenido y lo transmita para que lo vea todo el mundo, yo creo que es algo bueno, porque transmite lo que decíamos antes, esa normalización, digamos, de esta enfermedad, ¿no? Antes la gente se ocultaba un poco, no salía el diagnóstico que una persona estaba de baja, no decían por qué, cuando había un fallecimiento, que aún se sigue poniendo muchas veces, una larga enfermedad, tal, y no se hace mención. Es una coletilla muy propia de los medios. La semana pasada a veces no porque nos se ocurrió. transmite también que no se quiere dar información o tal, ¿no? Yo entiendo que eso muchas veces tampoco sois vosotros los que lo hacéis, sino que a lo mejor la familia es la que transmite que no se quiere conocer, ¿no? Que está en su completo derecho, un legítimo derecho, ¿no? Pero yo creo que es bueno que se sepan que esa enfermedad la padece cualquier persona, la puede padecer cualquier persona, y que hay cosas que hacer, desde curarse o ayudar mucho al paciente y prolongar muchas veces de forma muy prolongada pues, el tiempo hasta que hay una progresión de la enfermedad, ¿no? Muchas veces se habla de los hábitos saludables, ¿no? De hacer todo lo posible para evitar pues, una enfermedad de este tipo, pero otras veces hay gente incluso muy saludable que lo padece. Sí. Entonces uno a veces dice o escucha decir, si es que esto, el San Benito te cae y te cayó porque esto es genético o no genético, no lo sé. Claro, ¿cómo se combate eso? ¿O cómo afrontamos eso? Es decir, sí, me dicen que me porte bien, que coma bien, que no fume, que no beba, que no sé qué, y va y me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, eso es un poco como comprar lotería. Si yo compro un décimo nada más, sería muy raro que me tocase. Si compro 10.000, a lo mejor es más fácil que me toque. Pues, por ejemplo, puede pasar con el tabaco. El tabaco, si uno fuma regularmente durante muchos años, pues 2 de cada 10, más de 2 de cada 10 personas van a tener un cáncer de pulmón. Otros tumores también, ¿eh? Pero pensando en el pulmón, que es lo más visible, ¿no? Una persona que no fuma también lo puede tener, pero es que de los tumores de pulmón, el 95%, más del 90% serán fumadores. Es decir, que una persona que fuma es más fácil que no tenga cáncer, bueno, probablemente sí, pero es más fácil que lo tenga el que fuma que el que no fuma, ¿no? Y lo mismo pasa con otros factores que se pueden evitar. Si evitamos el fumar, si evitamos el alcohol, si intentamos hacer una dieta sana, etcétera, etcétera, pues se podrían reducir prácticamente la mitad de los tumores o más, ¿no? Es decir, que yo creo que es algo que sí que tendríamos que tener más en cuenta y transmitirlo muchas veces más a la sociedad, ¿no? O sea que si jugamos, lo hagamos a la lotería y en todo caso moderadamente también, porque también hay otro tipo de problemas que están vinculados a, pues en ese caso al juego. El Congreso hace aspectos, bueno, decimos que es transversal, de los pacientes, pero de los familiares también, ¿no? Que a lo mejor es algo que se ha incorporado, bueno, en los últimos años, ya hace un tiempo, ¿no? Pero era un aspecto, a lo mejor, que al principio de todo no se veía tanto, ¿no? O no se ahondaba tanto en ello. ¿Cuál es el papel que deben de jugar? Primeramente, entiendo, asumir también el golpe, porque nadie quiere que un hijo, un hermano, un padre, una novia, una pareja, quien sea, pues pase por ese trauma. Pero entiendo que seguidamente tienen que jugar un papel, o pueden jugar un papel. ¿Cómo debe actuar un familiar? Bueno, van a jugar un papel fundamental siempre, ¿no? Es decir, yo muchas veces pongo el ejemplo de, era Unamuno el que decía, no, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues todo lo que me rodea, pues es lo mío les afecta a ellos y al revés también, ¿no? Es decir, cualquier persona que tiene un cáncer va a sufrir también unas limitaciones. Es que algo tan sencillo como desplazarse al hospital, tener que a lo mejor llevarle en coche a poner un tratamiento o tal, pues eso va a afectar a las personas que rodean. Y yo creo que ¿cómo tienen que comportarse? Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Digamos, dirigir o decir unas reglas, pero siempre aceptando lo que hay y encajando con normalidad y ayudando lo que se puede. Nunca hacer, pues, compasión, porque sí, sino al revés, vamos a hacer una vida lo más normal que podamos dentro de lo que las limitaciones que puedes tener, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer, en este caso de la provincia, en este caso en concreto de Vigo, organiza este congreso, pero hace otras muchas cosas. Ese acompañamiento a los familiares, esa ayuda también, bueno, ese famoso rastrillo en Navidad para recaudar fondos para la investigación, que aporta y hace lo que puede. ¿Qué hace? ¿Cuánta gente hay detrás? ¿En qué se empeña la Asociación Española contra el Cáncer y en concreto aquí en Vigo? Bueno, pues hace muchas actividades, ¿no?
Es decir, la Asociación Española contra el Cáncer tiene como, digamos, tres grandes patas. Tal, ¿no? Una es la investigación, de la que ya hemos hablado un poco antes, pero luego, sobre todo a nivel local, pues tenemos en la asociación psicólogos que atienden a cualquier persona o familiar de cualquier paciente que quiera estar en contacto en algún momento con el psicólogo, trabajadores sociales, logopedia. Se han hecho más de 4.000 intervenciones en lo que va de año en Vigo. Y luego también tenemos la parte del voluntariado, que es una parte fundamental y es una parte, pues, por ejemplo, que ofrecen muchas veces acompañamiento o de ayuda a cómo se pueden gestionar las cosas. También hay trabajadores sociales, logopeda, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay muchas intervenciones, más de 4.000 se han hecho ya en lo que va de año, y cualquier persona, no hace falta que sea socio, es un servicio que es gratuito y que pueden contactar con la Asociación Española contra el Cáncer, que está aquí en El Progreso, y si no, contactando con el teléfono, que es gratuito también, el 900-100-036. Y esa labor de concienciación a la gente, ¿no? Cada vez que se ve una mesa, ¿no? en una calle, por ejemplo, nos recuerda que es un problema que algún día esperemos se encuentre una solución, que se está trabajando en ello, y veremos la curación, no sé, completa del cáncer, lo veremos nosotros, ojalá, ¿no? Lo verán nuestros hijos. ¿Tiene curación el cáncer? Ojalá, en muchos casos sí, incluso casos con enfermedad avanzada. Siempre pongo uno de los ejemplos de tumor que en fases avanzadas se cura con quimioterapia, como son los tumores de testículo. Pues hay muchos conocidos, ¿no? Porque normalmente es una enfermedad que afecta a gente joven y es la que afecta a veces a deportistas. Lance Armstrong, Molina, que fue portero del tal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es visible también cara a la sociedad. Y luego lo de la concienciación, lo que decías de las mesas, tal, bueno, pues es una forma de concienciar, de que la gente vea, que participe también, porque luego las asociaciones, todos estos servicios que da, pues el dinero viene de algún lado también, ¿no? Es decir, parte viene de administraciones o de la declaración de la renta y esto que hay también para asociaciones, tal, pero luego muchas veces viene lo fundamental de los socios, ¿no? La gente que se hace socio, que puede hacerse cualquier persona. No hace falta que tenga cáncer ni que tenga un familiar con cáncer, colaborando con lo que quiera, 10 euros al año, 5, 10 al mes, lo que quiera. Y eso es lo que va a permitir tener, pues, psicólogos, trabajadores sociales, logopedas, fisioterapia, etcétera, etcétera. Todo red de sostenimiento. Todos servicios luego gratuitos para el paciente. Este congreso, por cierto, estaba pensando, ¿es abierto al público en general? ¿Vale con inscribirse? ¿Alguna persona que le interese particularmente asistir lo puede hacer? ¿O está más cerrado a socios, miembros de asociaciones? No, cualquier persona se puede inscribir en galiciacontralcancer.es y desde ahí se puede entrar a hacer la inscripción, que es gratuita. Bueno, pues es un buen mensaje. Bueno, o sea, hay alguien que, bueno, pues quiere aprender un poquito más, quiere saber un poquito más al respecto de esto, bueno, pues que se acerque hasta el Auditorio Mar de Vigo este viernes y sábado, bueno, pues con esas mesas y además con esa figura. Hablamos de Luz Casal y del Sampunset, que ya de por sí bueno, pues es muy interesante cómo aborda ella los asuntos, sobre todo de ese positivismo, ¿no? De esa filosofía, digamos, por decirlo de alguna manera, de enfrentarnos a nosotros mismos y saber encarar, ¿verdad?, los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Ahí estaremos, a ver qué nos cuenta. Bueno, pues Martín Lázaro, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Vigo, muchísimas gracias. Enhorabuena por este segundo congreso, por la organización. Esperemos que salga bien, que seguro que sí saldrá. Esperamos que sí. Y nos vemos en alguna otra ocasión hablando de algún avance o de alguna buena noticia que todos queremos dar en este asunto, porque a todos nos toca de una manera u otra, por suerte o por desgracia, nos rodea a todos el cáncer. O sea que, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.